La cuestión es qué es lo que pasa en la realidad. La realidad es que Barcelona es una ciudad que ha estado muy mal gestionada durante un montón de años. Claro, lo más importante no es regular lo que te dé la gana, sino que tenga un efecto práctico para el resto de la población. Ocupa que entra en tu casa al día siguiente a la calle. Me estás diciendo que solo pueden votar los que generan ingresos. No te estoy diciendo que los que generan ingresos, sino los que no reciben sus ingresos de parte de las administraciones públicas. Ojo, porque va a entrar aquí alguien que no se puede contener. A ver, que aparece aquí el jefe. Vale, a ver. Por eso mismo me preocupa mucho la situación que hay en España. Precisamente porque quiero España, lo que más quiero es que empeore rápido, porque va a suceder. Y lo que pretendo es que en lugar de en 50 años de lenta argentinización, suceda en 2. ¿Qué opináis de la nueva ley que se propone de Moncloa para controlar aún más, si cabe, a ciertos medios independientes sobre noticias que sacan y demás? Pues la verdad es que no me sorprende. El gobierno, desde que entró Pedro Sánchez en la Moncloa, ha ido dando pasos hacia limitar cada vez más la libertad de expresión, la libertad de comunicación, la libertad individual de todos los españoles y no españoles que están en nuestro territorio, que también cada vez son más, por cierto. Y esta ley, pues lo que hace es simplemente plasmar en papel lo que ya quieren hacer y ya llevan haciendo. En el Congreso ha pasado con Vito Quiles hace 4 días y Óscar Puente llamándole de todo. Lo que quieren es censurar a la prensa, censurar a cualquier medio disidente, censurar a cualquier persona que no diga lo que ellos quieren que se diga y al final cercenar lo que durante muchos años hemos llamado democracia, pero cada vez se parece menos a lo que es una democracia. Sí, ya no solo desde el gobierno de España, sino también desde la Unión Europea, llevan años intentando controlar sobre todo pues, los digamos periodistas que no se financian de forma tradicional. Digamos el periodismo no tradicional, más allá de Mediaset, más allá de Televisión Española o de los medios tradicionales, ¿no? De cadenas de radio y demás. A mí aquí sí que hay un punto que me gustaría tocar y es la censura. Porque ya prácticamente sin disimulos estamos hablando de que te puedan censurar, de que te puedan borrar una noticia. Hay un canal, por ejemplo, que directamente no se puede ver, ni siquiera Twitter en España. Es que efectivamente no es solo que te borren la noticia, es que si te censuran el canal, te cercenan tu fuente de ingresos y al final están jugando con el pan de la gente que simplemente lo único que hace es comunicar algo que al gobierno no le parece bien y que al final el sentido que tiene que existan medios de comunicación es controlar el poder. Al final es uno de los medios de control que tiene la gente para ver qué se está haciendo con su dinero, qué se está haciendo con sus impuestos, qué están haciendo los gobernantes, además de todas las barbaridades que hacen, y que por lo menos filtre y la gente pueda tener cierto tipo de información a la hora de poder votar. Yo creo que suelen tener un problema con la censura todos los gobiernos, o sea, no solo el que está actualmente. De todos los colores, sí. Y todos los partidos de oposición también tienen un problema con la censura. Pero a mí me da la sensación de que la censura es cuando no están ellos en el gobierno. Es decir, no es que estén en contra de la censura, sino que están en contra de que censuren otros. Es decir, no es una cuestión tanto de voy a censurar o estoy en contra de la censura, sino quiero estar en el poder para censurar lo que está en contra de mí, lo que represento o lo que digo o lo que hago. Entonces, sí que me gustaría que esto no quede al arbitrio de un gobierno o de la Unión Europea. Es decir, no es fácil, quiero decir, las soluciones no son fáciles, porque pero al final... Ya no simplemente además está llegando desde los gobiernos, como nos comentabas con la nueva ley que quieren aprobar ahora en España. Se viene haciendo por determinadas plataformas, con lo que decías, canales que no se ven, shadowban. Al final te intentan censurar en base a los pensamientos políticos de ciertas plataformas que normalmente van siempre en la misma línea. Tienes a los mal llamados agencias de verificación que lo único que hacen es esto es verdad y esto es mentira, esto es un bulo o esto no, y eso al final es censura, igual no del tipo de... Sí, pero todos. No, desde luego, todos los colores. Me molesta cuando se habla de un color o de otro, porque bueno, yo cuando era joven, que lo sigo siendo, pero... Más joven. Cuando era joven estaba en el colegio y se iba a aprobar la ley Mordaza. Uh-huh. Lo iba a aprobar el gobierno del Partido Popular, con mayoría absoluta, no necesitaban nada más, simplemente con su poder en el Congreso, pues directamente la aprobaron. Uh-huh. Y hubo muchos medios, mucha parte social que se opusieron de forma absoluta, manifestaciones, huelgas generales, bueno, en fin, un montón de ruido a nivel sociedad, y precisamente luego, cuando les tocó gobernar a otros, no lo han modificado. Es decir, no es que estuviesen en contra de la ley Mordaza, sino estaban en contra de no implantar ellos, de no poner ellos la mordaza a la gente, claro. Lo que consideraban que era una censura o una mordaza, digamos, como... Sí, claro que no. Esto es a mí lo que me molesta realmente. Es que el poder nunca va a querer ceder poder. Y lo que quiere es ocuparlo él. Y creo que el contrapeso, pues quizás sean pues youtubers
que se ponen a grabar delante de una cámara, altavoces como el nuestro también, que desde una postura de que no se puede competir, nosotros no somos la SER, no somos El Hormiguero, no somos ningún programa de estos, pueda ponerse un chaval a hablar y que critique esto. Yo entiendo que hay fake news, Desde pero luego, claro. solo por parte de youtubers, solo por parte de neoperiodistas que no tienen financiación o que tienen determinada financiación, es que todo lo contrario. Sí, la mayor parte de las fake news las tenemos desde fuentes oficiales. El problema es que luego a la hora de desmentirlas nadie dice nada. Hemos tenido una ex ministra de este gobierno condenada por mentir directamente y acusar a una persona de cometer un delito, que ha tenido que publicar la sentencia en su cuenta de Twitter. El eco que ha hecho los medios, ninguno. Sin embargo, para decir todo aquello que decía esta ministra, oye, portadas todos los días, manifestaciones, gente en la calle. Al final viven de realizar cierto tipo de actos en base a noticias que muchas veces inventan, y se las inventan para justificar su relato. Al final, ¿qué es lo que le interesa a una persona que está ejerciendo el poder? Que nadie se le revele. ¿Y qué le interesa a las personas que quieren ejercer el poder? Llegar ellos para controlar ellos esos medios. Sí que es verdad que la censura Entonces, va... es que hay justo, ha estado en la clave. Ha estado en la clave. O sea, yo recuerdo que, bueno, todo el mundo estaba en contra de la censura, pero cuando llegan al poder no la cambian. Entonces, no es que estés en contra de la censura, es que estás en contra de no censurar tú. Claro. Esto es yo lo que critico con más énfasis, y creo que el contrapeso es lo que te comentaba, ¿no? De los youtubers, de los periodistas que quizá están ahora, pues que no están en partidos tradicionales. Yo entiendo que tiene que haber un control, ¿no? Porque no todo puede ser falso, no todo puede ser bulos. Pero claro, ¿cómo lo controlas? ¿Quién pones? ¿Quién es la persona objetiva? No hay nadie objetivo. Siempre van a tener un componente de subjetividad. Entonces, pero es que yo, entre elegir una cosa y otra, sinceramente, prefiero que cada uno ejerza la responsabilidad de leer, de comprobar si es un bulo o no, a que alguien controle lo que es un bulo o no, porque para muchas personas quizá pueda ser un bulo y no a la vez. La base, de que, exista de que exista libertad de prensa es esa, que al final lo que haces es no tratar a la gente, a la población como niños, y les dejas un montón de opciones, y la población, ellos tendrán el juicio de determinar qué es la verdad en base a todas las opciones que están leyendo. Al final no hay una forma más torticera y normalmente más mentirosa de contar algo que si solamente te lo cuenta el gobierno y nadie puede decir nada en contra. Al final tú tienes las noticias en países como Corea del Norte, joder, fantástico, 100% de... Sí, pero es que no estamos hablando de Corea del Norte. Sí, no estamos hablando de Corea del Norte, estamos hablando en España. El problema es que los pasos que estamos dando son hacia que cualquier periodista que vaya al Congreso de los Diputados y quiera preguntar cualquier pregunta incómoda, ya no al gobierno, sino a todos sus socios, que son 245.000 partidos, oye, claro, a este no se le contesta. Y justo has abierto otro melón, ¿no? Que al final hay personas que están a sueldo para responder preguntas ante toda la ciudadanía. Quiero decir, preguntas de quien sea. O sea, es que aunque no seas periodista, o sea, a mí ya no por entrar en un tipo u otro de periodistas, que me parece mal distinguir, porque es que, ¿qué pasa? Que yo no tengo derecho a preguntarle a un ministro, oye, ¿esto por qué funciona así? A nivel, o sea, quiero decir, es que ese ministro en principio está trabajando para todos nosotros. Entiendo que nos debe una, como mínimo, una respuesta de por qué está implantando una cosa, por qué no está. O sea, quiero decir, no entiendo que se nieguen una respuesta a alguien. Yo entiendo que puedan ser incómodas, pero no entiendo que no cumplas con tu deber, que te estamos pagando todos por esto. Y sobre todo si no hay descalificaciones, insultos, vamos a decir que no. Hombre, hay... eso por supuesto. Efectivamente. Por supuesto. Efectivamente. Siempre que no haya eso, pero los periodistas o los medios, ya no solo periodistas, es que al final los medios, y como medios es tanto medios tradicionales como dices, youtubers, gente que tiene podcast, gente que se dedica a difundir información en diferentes redes sociales, que al final están creciendo. Y también es verdad que hay muchos que se dedican a difundir cosas que saben perfectamente que no son reales. Pero esos tienen que llegar a poder preguntar, como bien dices en la rueda de prensa. Al final los que tienen la acreditación han pasado ese primer filtro, y el problema es que ni siquiera pasando ese primer filtro, que ya tienes que hacer un montón de cosas para poder llegar ahí, ni siquiera llegando ahí te van a contestar. ¿Por qué? Porque las preguntas, ¿cómo funcionan a nivel político? El periodista pacta con el partido de su cuerda, de un color o de otro, de un lado o de otro. En este caso los dos van, bueno, los dos porque son dos, al final, aunque sean 4 o 25, son dos grandes bloques. Van a funcionar de la misma manera. A mí me va a preguntar el periodista, que es amiguito mío, y la pregunta que me va a hacer, yo ya la sé antes de entrar, sé que le voy a contestar esto, todo el mundo va a estar contento, el titular va a ser este mañana, y cualquiera que me quiera preguntar alguna cosa que se sale de mi guión, no respondemos a bulos. De hecho, eso pasa incluso en el Congreso de los Diputados. O sea, yo me quedo, bueno, la verdad es que me suele gustar ver
ver, bueno, ya no, porque no tengo tanto tiempo como para verlo, pero me gustaban mucho los debates que se producían en el Congreso de Diputados, las preguntas al presidente o al ministros y demás, porque, bueno, considero que tienen una técnica muy buena y me gusta verlo. Y recuerdo muchas veces ver estos debates en los que el preguntado no respondía a la pregunta. Es decir, pues no sé, ya sea un partido de un color, pues preguntaba a otro y el que respondía no respondía a la pregunta. Se iba por las ramas, contestaba otra cosa o directamente apelaba a criterios tan, diría yo, básicos o tan sencillos como, pues ya sea esto es la ultraderecha o esto es, quiero decir, no, pero es que incluso y al revés, porque por las ramas es un recurso, pero el problema es cuando no se está contestando, y ya no es que no se esté contestando, sino que el paso siguiente que quieren dar con esta ley que comentabas es que lo que quieren hacer es que ni siquiera tengas el derecho a preguntarme, y que como me preguntes o publiques algo que a mí no me gusta, te cierro, y si no te puedo cerrar porque no tengo la potestad para cerrarte, porque no eres un medio tradicional, lo que hago es presionar a las plataformas para que no se enseñen tus vídeos, presionar para que no te lleguen ingresos, presionar para que no tengas patrocinios, etcétera, etcétera, etcétera. Y tenemos que recordar una cosa, o sea, y esto a mí me parece clave, y creo que en los últimos tiempos no lo estamos viendo, es que realmente el periodismo es un contrapeso del poder. Pero todos el sabemos periodista tiene que ser el poder independiente. Y el poder de la prensa son... El periodista tiene que ser absolutamente independiente, tiene que llamar, tiene que interpretar, tiene que leer, tiene que informarse y tiene que preguntar. Es decir, no podemos permitir que haya periodistas que son panfletos, son publicidad de partidos políticos. No, desde luego. O sea, y esto me molesta realmente. Me molesta y bastante, porque creo que el origen y el sentido de una profesión, como puede ser el periodismo, que me parece súper respetable, se está convirtiendo en algo que no lo es tanto. Sí, pero que los medios de comunicación siempre han servido durante años más y durante años Hombre, menos, yo creo que ahora... al poder de alguna forma. Y la prensa, al final, tiene un descrédito entre la población precisamente por este servilismo. El problema es que ahora ya no solamente se quieren valer del servilismo, quieren empleo a la fuerza, porque como por el servilismo no han conseguido que entren todos, al final, los nuevos medios de comunicación, YouTube, etcétera, lo que te quiero decir, democratizar un poco esos altavoces, lo que hace es que al poder le dé miedo y diga, aquí pongo el freno. Sí que me gustaría hacer una puntualización sobre esto, que me parece absolutamente clave de lo que comentaba César. ¿Quiénes son los que financian a los medios de comunicación o a los pseudomedios de comunicación o a los youtubers de turno? Una de las partes de la ley es que sepamos quiénes son. Claro, ¿a quién financia a Televisión Española? Pero si es que tenemos un récord en publicidad institucional. Es que decir, el gobierno... ¿Eso qué significa? ¿Eso qué significa? Porque si me estás diciendo que, pues no sé, un canal como VisualPolitik, que puedo seguir y que animo a seguir, porque me parecen muy buenos, son bastante objetivos, pues que nos digan a quién les financia a ellos. ¿Quién financia a Televisión Española? ¿Quién financia a Mediaset? ¿Quién los financia? Porque es que realmente hay una parte muy grande que es el gobierno. Son fondos públicos. Y que somos nosotros realmente. Entonces, no me vale, en muchas ocasiones he oído a periodistas decir, no, es que quiero que tú me digas quién te financia. Pero yo, sin embargo, no te voy a decir quién me financia o lo intento de alguna forma eludir o ocultar. Sí. Eso es. O sea, nosotros que estamos acostumbrados a tratar con esquemas societarios complejos, con diferentes tipos de figuras societarias, con un montón de grupos empresariales, al final los que hacen técnicas más torticeras, que al final nosotros ni se nos ocurriría acercarnos, lo hacen efectivamente los partidos políticos a la hora de financiar medios de comunicación. El Ayuntamiento de Barcelona ha propuesto eliminar todas y cada una de las licencias de los pisos turísticos que llevan desde el 2008, más de 10.000 licencias. Y la pregunta va en relación a ¿qué opináis de que el gobierno intervenga en un mercado libre como es el sector inmobiliario? Yo al final creo que eso es hacerse trampas al solitario. Realmente estamos comprobando todo el rato y cada 2x3 que por mucho que intentes regular con la legislación, con normas, con reglamentos, cualquier acción que el mercado, digamos, pues evidentemente no tiene efecto, porque pasa, pero encima pasa por medios que no queremos, es decir, a través de dinero en efectivo, que no se presente y encima no evitas el problema de la vivienda. Va a seguir existiendo esos alquileres inmobiliarios, van a seguir turísticos, y no lo van a poder controlar porque lo pongan en la ley. Yo estoy de acuerdo contigo en los principios de que regular el mercado habitualmente tiene una incidencia nefasta y normalmente los efectos son los contrarios. Pero el mercado de la vivienda en una ciudad como Barcelona y en un país como España, que actualmente tiene una situación de tensión tan grande en un bien que para la inmensa mayoría de la población es tan básico... ¿Pero por qué tiene tensión?
Tiene tensión porque tenemos ahora mismo un montón, tenemos una subida generalizada de precios de alquiler y compra desde hace años, ¿de acuerdo? Y yo no estoy en contra, no estoy a favor de la regulación de precios, sino que puede haber cierto tipo de medidas que se tengan que tomar desde la administración que no sea simplemente liberalizar el mercado de la vivienda más de lo que ya está. ¿Hay que construir más vivienda? Por supuesto. Por supuesto. Tiene que haber seguridad jurídica, desde luego. Tiene que haber Barcelona, que además es un ejemplo sangrante, una ley contra las ocupaciones por todas partes. Pero muchas veces, y ya te digo que es una coyuntura en estos momentos bastante especial, porque sí que es verdad que hay muchas familias y hay mucha gente que lo pasa mal para conseguir una vivienda, sí que creo que desde el poder político hay cosas que se pueden hacer que no se están haciendo. Claro, y al final tú eliges unos representantes para que arreglen los problemas que muchas veces por sí solos no se están arreglando. Sí que es verdad que no estamos acostumbrados a esto. La política, desde la óptica de la mayoría de las personas, pasa por su vida normalmente con más pena que gloria y lo que hace es perjudicar aquello que toca. Pero hay mercados regulados como es el de las armas. Hay mercados regulados como puede ser el de determinadas sustancias. Hay mercados regulados como es la energía, las telecomunicaciones, sectores estratégicos. Yo considero, y sé que aquí vamos a tener fricción, que el mercado de la vivienda en estos momentos es estratégico dentro del país y en ciudades como Barcelona debe ser regulado, sobre todo a nivel de acumulación. O sea, ¿estás de acuerdo con que se prohíban las licencias? No estoy de acuerdo con que se prohíban las licencias, estoy de acuerdo con que haya un control en estas licencias. ¿Qué quiere decir? Que puede haber una limitación en cuanto a determinadas zonas en las que se puedan poner licencias turísticas, puede haber una limitación. ¿Pero tú crees realmente, o sea, que está muy... Yo entiendo perfectamente lo que dices y siendo purista, ojalá fuese así y lo puedo entender, pero en efectos prácticos... Al final no vamos a tener tanta fricción. No, a efectos prácticos, ¿qué es lo que consigues? Es que va a pasar igual. O sea, el que tiene una vivienda que le es mucho más rentable alquilarla de forma turística, lo va a seguir haciendo igual. Es que no va a cambiar nada que ponga en el BOE un apartado en el Desde luego, que en el BOE ponga que me diga que me tiene que cobrar 100 euros en vez de 150, lo que va a hacer es que me pague esos 100 euros y los 50 se los dé de tapadillo. Pues entonces eso es lo que va a pasar. Me estás dando la razón. Eso es lo que va a pasar, pero es que yo no digo que la medida sea regular precios y que la medida no sea vamos a retirar todas las licencias. Pero, por ejemplo, lo que no puede haber es, desde mi punto de vista, ya te digo que esto hay que aterrizarlo mucho más, pero en un edificio, en un bloque de pisos, que tengas la mayoría de los pisos sean pisos turísticos, al final lo que haces es que los vecinos de la zona acaben teniendo muchos menos servicios para ellos y solamente tengan servicios para el turismo. Beltrán, estamos absolutamente de acuerdo, pero que la cuestión no es esa. La cuestión es qué es lo que pasa en la realidad. Si es que me parece muy bien lo que estás diciendo. En la realidad es que Barcelona es una ciudad que ha estado muy mal gestionada durante un montón de años. Claro, pero, no solo en el ámbito de la vivienda, pero yo sé a lo que voy. De la seguridad, en el ámbito político general. Un segundo, pero han tenido a Ada Colau de alcaldesa, joder. Pues ¿qué va a pasar en Barcelona? Es que en consultoría pasa mucha gente que tiene diferentes propiedades que está invirtiendo fuera de España, porque no le da seguridad invertir en un inmueble aquí por el tema de la ocupación. Entonces es que y voy a lo de al principio, porque sí al que final si tú en el mercado de la vivienda respecto de la ocupación. Bueno, hay que dar certidumbre jurídica. Pero eso es otro a tema. Las personas que quieren instalar un piso. Está claro que no se le puede decir a un tío que se mete en una vivienda que puede quedarse ahí de forma sin pagar absolutamente nada, o que firmando un contrato de vivienda habitual se puede quedar 5 años sin pagar. Eso está clarísimo. Pero a lo que voy es que tú, por mucho que ahora mismo en Barcelona digas no se va a permitir más ningún tipo de alquiler turístico, está claro que va a seguir habiendo alquiler turístico, que va a ser de otras formas, que va a ser en efectivo, que no se va a presentar y que va a tener un perjuicio en la Hacienda y en los impuestos. Es decir, que va a haber menos recaudación. Entonces, todos los efectos son negativos y esa regulación es mala. ¿Qué es lo que tienes que hacer tú como administración? ¿Qué es lo que puedes hacer tú? Mejor dicho, lo que puedes hacer tú es construir más pisos. España hay un montón de sitio que es, bueno, ya todos nos conocemos, la España vaciada y todo esto. Y se puede construir. Madrid está en medio de la nada. Se puede construir. No, pero es que quiero vivir en el centro. Hombre, ahí ya hay que entrar desde dentro luego. De, joder, pues, hombre, depende de la riqueza que tengas, podrás ir por un lado o podrás ir por otro. No lo va a encontrar, eso lo tenemos claro. Claro, entonces eso es otro tema, eso es otro debate, ¿no? Pero sí que considero que por mucho que regules en el BOE no va a tener efectos prácticos. Yo creo que al final la excesiva regulación no tiene sentido porque me recuerda también al salario mínimo interprofesional de esta regulación maravillosa que hay. No sé, ¿por qué no se le ocurre a Somalia hacer un salario de 5.000 euros? Es que cualquiera que piense que poner un numerito más... Quiero decir, es que tú puedes regular lo que te dé la gana, pero lo más importante no es regular lo que te dé la gana, sino que tenga un efecto práctico y beneficioso para el resto de la población. Si lo que te estoy diciendo es eso, medidas concretas. Entonces, ocupa que entra en tu casa, al día siguiente a la calle. Como yo he puesto en el BOE que en el ensanche de Barcelona los pisos tienen que ser 700 euros de alquiler, tienen que ser 700 euros. No, que esto no sirve para nada. Esto es absurdo. Pero lo que sí que puedes hacer es decir, señores, los ocupas, fuera.
medios a la Policía Nacional, a los Mossos de Escuadra en este caso que hablábamos de Barcelona, para que echen los ocupas. Un problema con muchas aristas y desde luego lo que está claro es que una ley como la que nos comentaba César, totalmente. que lo que quiere hacer es quitar las licencias porque sí, por la fuerza, seguramente lleve a ningún sitio. Eso es. ¿Creéis que bajando los impuestos o eligiendo cada individuo cuántos impuestos quiere pagar aumentaría la recaudación? Yo aquí me mojo y digo que sí, que estoy seguro de que aumentaría la recaudación. Y más estando en el país en el que estamos, que es España. La gente no se quiere ir a España realmente. Desde luego que no. Pero yo, más que ir a si aumentaría la recaudación, lo que te diría es ¿para qué queremos que aumente la recaudación en impuestos? Al final lo que se está haciendo es redistribuir un montón de renta a un gobierno, a un poder gigante, elefantiásico, que lo único que hace es desperdiciar ese dinero. Lo que hay que hacer es reducir ese gasto que se hace normalmente en temas superfluos o en temas ya no superfluos, sino que pueden ser importantes, pero son importantes para el que los cobra, pero no para el que está pagando esos impuestos. Lo que hay que hacer es reducir ese estado, reducir la intervención. Sí que es verdad que hay sectores que tenemos que tener, obviamente carreteras y hospitales, que es lo que dirá mucha gente que nos escuche, pero no solo eso, hay un montón de cosas que hay que mantener. Seguridad, tanto interior como exterior, desde luego, representación, ok. Pero hay muchos gastos que podemos recortar. Y más que pensar en aumentar la recaudación vía reducción de impuestos, lo que hay que pensar es reducir el gasto y de ahí vendrá una reducción de impuestos. Y al final la gente, como bien dice, se quiere quedar en España y si tienes unos impuestos que lo que hacen es, en vez de robarte, oye, ir destinados a lo que efectivamente uno espera y uno quiere que haga el Estado, porque al final vivimos en un mundo en el que tenemos que tener un Estado, pues oye, yo creo que más que incidir en si vamos a aumentar la recaudación es la recaudación que estamos teniendo es acorde con lo que le pedimos y con lo que nos dan. La cuestión aquí es que bajar los impuestos creo que sí que aumentaría la recaudación. Porque quizás si estás en otro sitio no, pero joder, la gente quiere venir a España. O sea, yo las sensaciones que he tenido cuando he salido fuera, incluso las sensaciones que tengo cuando damos consultorías o cuando hablamos con personas que se van de España, es que se van pues, porque no pueden más, porque se sienten perseguidos. También es verdad que hay otro componente de que se sienten perseguidos, de que se sienten pues, que son unos criminales, que están todo el rato pues, un poco con la Hacienda acechando. La gente se quiere quedar y estaría dispuesta a pagar impuestos. Yo creo que hay que pagar impuestos, de hecho. O sea, no creo que sea tanto algo optativo. O sea, creo que tiene que haber un mínimo de impuestos. Lo que no puede ser es que te quiten más de la mitad de lo que generas. O sea, al final de lo que iba la pregunta que nos hacía César es ¿crees que vamos a aumentar la recaudación bajando los impuestos? Pues yo creo que primero... Yo creo que en España sí. Yo creo que primero me da igual aumentar la recaudación. Lo que quiero es disminuir la recaudación. De hecho, en un contexto inflacionario como el que nos estamos moviendo, el ganador es el gobierno. El gobierno sigue manteniendo los tipos en cuanto al nominal de lo que se cobran. Y efectivamente no está deflactando los impuestos. El gobierno está cobrando más y está pagando los intereses de la deuda también, como te comento. Está pagando una cuota, efectivamente, y lo que está haciendo es que las personas que vivimos en España estamos perdiendo cada vez más poder adquisitivo. Por eso tenemos nosotros el trabajo que tenemos en las consultorías con montones de personas que se quieren ir. Y al final, en un mundo ideal, en un mundo en el que las cosas funcionan bien, yo creo que España es el país ideal en el que vivir. Pero lo están convirtiendo en un infierno precisamente por esta fiscalidad. Entonces yo creo que la pregunta que hay que hacerse no es ¿vamos a aumentar la recaudación? No, lo que vamos a hacer es disminuir el gasto. Yo lo que creo que es que disminuyendo los impuestos lo que va a aumentar es la competitividad, va a aumentar efectivamente, como te digo, el intercambio de bienes y servicios. Al final lo que va a aumentar, no sé si va a ser la recaudación, pero el nivel de vida de los ciudadanos seguro. Y el problema es que viendo el histórico de lo que vienen haciendo los gobiernos de nuestro país en los últimos años, al final aumentar la recaudación simplemente va a hacer que aumente el gasto por encima de esa recaudación y vamos a acabar teniendo más deuda porque al final el gobierno, el Estado, lo único que hace es devorar esos fondos, pero nunca son suficientes. Siempre quiere más, siempre quiere más, claro, siempre quiere más. Claro, porque... No para de crecer la deuda. Al final estamos en un círculo vicioso del que es imposible salir. Y efectivamente los fondos que se recaudan vayan a lo verdaderamente importante. Lo que dices tú. Hay personas en situación de dependencia. Oye, efectivamente hay que ayudarles. O buenos colegios para personas que quizá no se puedan la educación, que es uno de los pilares de cualquier sociedad informada. Oye, pues claro que hay que gastar dinero en educación. Es que estamos gastando dinero y cada vez es peor. Buenos salarios, y efectivamente, y cada vez gastamos más y es peor. La sensación, la percepción que tiene el ciudadano es cada vez se está gastando más dinero, y eso no se dice. Como bien dices, en educación y sanidad, y los profesores se quejan de que están mal pagados, los médicos de que están de lo mismo, los enfermeros de lo mismo, y la percepción del ciudadano es que los servicios van cada vez peor. ¿Por qué? Porque ese dinero no permea hacia el servicio en verdad, que se queda por el camino en un montón de burócratas, en un montón de capas, en un montón de amiguetes y en un montón de chiringuitos que es contra los que hay que ir de verdad. ¿Creéis que debería de votar todo el mundo o solo los más preparados? ¿Qué opinas, Beltrán? Pues mira,
Pues mira, Claro. opino que con esto nos pasa un poco como hemos comentado antes respecto a la censura. Que quién es el que va a controlar, quién es esa persona que está informada, quién es esa persona que está formada para poder votar. Yo creo que el voto, y en un país precisamente como España, que tenemos las redes clientelares que tenemos, sí que tendría que a lo mejor ser revisado. A lo mejor las personas que reciben fondos del Estado, o no del Estado, sino de cualquier administración, no deberían tener derecho a elegir a esas personas que lo que están haciendo es darles dinero de forma directa. Oye, funcionarios públicos, lo siento, estás cobrando de un partido y en base de si le votas o A ver, no los le funcionarios públicos no cobran de un partido realmente, cobran de una Estado. administración. Yo lo que te estoy diciendo es que una Claro, pero persona es que una cobre tía. dinero, no es de un partido, efectivamente, pero yo te estoy diciendo que desde mi punto de vista, una persona que cobra dinero de la administración pública, sea cual sea, sean ayuntamientos, sean comunidades autónomas o sea el Estado central, no debería tener derecho a votar, aunque bueno, con muchos matices todo el derecho a votar, en las elecciones de aquellas administraciones de las que depende directamente su sueldo. Oye, igual todas las personas que están cobrando ayudas de ayuntamientos para poner en Joder, entonces, ¿quién cualquier vota? cosa, pues ¿quién vota? Aquellas personas que están sufragando todos estos gastos. ¿Quién es el que vota? Joder, al que le van a rascar el bolsillo de verdad. Porque para pagar ese dinero que está saliendo de las administraciones hay alguien que lo tiene que generar. Y esa persona que la tiene que generar no paran de caer encima de su espalda más y más y más y más impuestos. Al final es un poco la razón de ser. Pero entonces, me estás diciendo que solo pueden votar los que generan ingresos. No te estoy diciendo que los que generan ingresos, O sea, sino los que no reciben sus ingresos de parte de las administraciones públicas. Pero si me dices que no pueden votar los funcionarios, si me dices que no pueden votar los que reciben ayudas, si me dices que no pueden votar los que reciben pensiones, entiendo que tampoco, ¿no? Efectivamente, es una ayuda pública, claro. Entonces, ¿quién puede votar? De hecho, es que si no pudiesen votar los que reciben pensiones, seguramente tendríamos un sistema de pensiones mucho más saneado que tenemos ahora, que tienes incentivos entonces, perversos constantes para aumentar claro. para aumentar las pensiones. ¿Por qué? Porque el grueso de pensionistas es cada vez mayor. Yo no quiero que los pensionistas no cobren una pensión. No, lo que no quiero es que la decisión de aumentar las pensiones dependa casi en exclusiva de los pensionistas. ¿Por qué? Porque al final eso se va a cargar sobre los hombros de la gente que está levantando el país, montando empresas, montando pymes, desarrollando proyectos, trabajando por cuenta propia o trabajando por cuenta ajena. Me parece muy salvaje decir a alguien que no vote. Desde luego, te estoy Porque hablando de una produce. posición de máximos. Obviamente esto tiene que ser matizable. Aquí vamos a que estamos en una democracia. Y realmente las bases de la democracia, una de las bases de la democracia es que todo el mundo sea igual. Pero que estamos en una democracia sobre el mundo- papel, Que todo el mundo... con muchos matices. Aquí no elegimos Sí, porque nada, no hay un votamos sistema nada. perfecto. Está claro que no es un sistema perfecto. Y eso es que no hay un sistema perfecto tampoco. Está claro que tienen vicios el sistema. O sea, que tiene vicios el sistema. Está claro que los gobiernos de turno son cortoplacistas y gobiernan para saciar los intereses que más votos van a Al final producir. un partido lo Está que hace claro, es fagocitar votos. Pero Y si me tiene parece, a su disposición fondos públicos. me parece una salvajada decirle a alguien que como no produce, no vota. ¿Y qué pasa? No, es que no te estoy puede diciendo cómo no produce. No puedo decir. Es Hombre, me que, estás diciendo no, que es, al, genera es que es ingresos. al revés, es que es un matiz que quería comentar contigo. No quiero decir que el que no produce no vota. Quiero decir que el que recibe dinero que se le ha quitado a otras personas porque él subsiste y vive de dinero del Estado Joder, pero vamos a ver. o de una administración, Vamos a ver. no tiene que tener el derecho Si a no votar haces- a si- esa administración. Si no haces una familia que no se puede permitir ni siquiera, pues no sé, ir al colegio a los chavales o llevar a sus hijos o no sé, o darles un trozo de pan a sus hijos, ¿qué pasa? Que decir, no puedes votar porque Pero- has nacido con ese nivel económico. Es que eso es demagogia pura y dura. ¿Por qué? Yo te estoy hablando en un plano ideológico de la generalidad. Si tú me vas al caso concreto, yo te puedo ir al caso concreto contrario. Entonces tiene ¿Cómo que tener derecho a votar. Oye, en un ayuntamiento de un pueblo que sean 100 habitantes, 50 pueden votar constantemente a un alcalde que lo que hace es darles más y más y más y más a estos, ahogando al resto del pueblo. No, ¿verdad? Es que eso se llama corrupción. Pero es que eso es lo que tenemos en este país. Redes clientelares. ¿Qué es lo que ha pasado en la Comunidad Autónoma de Andalucía durante años? Redes clientelares. Porque no Al final estamos en un los sistema perfecto, pero Pues tampoco. claro, pero como no pero la estamos- alternativa no es. Es que claro, es que si solo votasen los que producen realmente, es que evidentemente también estaría el sistema viciado y nos estaríamos quejando exactamente de lo mismo, pero al revés. Es que Entonces, tampoco situaciones puede ser- desesperadas requieren medidas Tampoco desesperadas. puede Yo te ser- estoy hablando, nos preguntaba César, ¿qué os parece que el voto solamente tenga que ejercerse por personas informadas? Obviamente estamos en un escenario hipotético, pero yo lo que te digo es que igual el escenario hipotético no se tiene que plantear en cuanto al nivel de información del votante, sino que el votante no tenga, que el votado no tenga incentivos perversos Vale, pero eso para es otro tema. untar, hablando mal y pronto, a la persona que le va a elegir. Al final, ¿qué es lo que está pasando en España en estos momentos? Tenemos una pirámide de población absolutamente envejecida y todos lo conocemos. ¿Qué pasa? Que el mayor grueso de los votantes son pensionistas. Los pensionistas, ¿qué es lo que quieren? Obviamente, como cualquier persona, que sus emolumentos aumenten. Es normal. ¿Qué es lo que va a hacer ahora un político? Gastarse todo el dinero posible en aumentar
estas pensiones, porque esos pensionistas son el caladero de votos mayoritario. Yo aquí, la verdad es que discrepo y sí que aludo a la libertad y a la responsabilidad personal e individual. A mí me gustaría que pongamos el foco en el nivel que tiene el votante, la información que tiene el votante y la responsabilidad del votante de saber cuál es la mejor opción. No ser populistas, es decir, que el votante, a través de una buena educación, Pero a esa través educación, de un segundo, sí. a través de un buen conocimiento, de contrastar datos, de contrastar opiniones, de que, pues bueno, de alguna forma, pues tener esos contrapesos que hablábamos también en otros debates de periodistas y demás. Porque sí que es cierto que hay ciertos vicios. En todos los países hay vicios y en todos los países tienen sistemas imperfectos. Pero creo que la solución no es que no vote que la gran mayoría no vote, que solo puedan votar algunos determinados. Es que es un problema que la gran aspectos mayoría de la la- gente esté de cobrando la dinero sociedad. público. Claro que es un problema, pero es un Claro, problema que ¿cómo tiene se España. soluciona? Si Es tiene un problema que tiene incentivo España. para que esto siga así, que siga la fiesta, que El- sigan pagando, al final pues, la razón de el ser de nuestra incentivo- empresa el es que la gente se harta y se va. O sea, a mí me parece que es una salvajada decirle a alguien, oye, mira, pues tú, que es que tú no votas. Porque Vale. se convertiría en una tiranía. Ojo porque va a entrar aquí alguien que no se puede contener. Estáis siendo unos idealistas de la hostia. Ahora tenemos microfonado, ¿se me escucha bien? Sí, todo perfecto. A ver, que aparece aquí el jefe. Vale, a ver. A ver, Alex, estás Yo- cómodo. Me parece muy interesante el debate intelectual, está cojonudo. Y además las medidas en un mundo ideal estarían de puta madre. Que el dinero público que se recauda se destina a los fines adecuados. Es cierto que estoy súper de acuerdo en que, puestos a tocar algo, hay que recortar el gasto público. Antes de Claro. los impuestos, eso me Supuesto. parece que cae de cajón, nadie debería... O sea, creo que no debe... Seguramente ni una sola persona en España que sea sincera consigo misma no va a admitir que hay gasto superfluo. Hombre, es que tenemos miles de millones de gasto Por eso, superfluo. vamos a poner más foco en qué se gasta el dinero público. Si el foco está puesto y lo publican. ¿Quién? El problema es que no tienen vergüenza. ¿Quién pone ese foco? ¿Quién toma las decisiones? Who watches the watchmen? ¿Quién controla eso? El problema es que hay una serie de incentivos perversos, hay una serie de cortafuegos que por mucho que nosotros queramos hacer X o Y, después va a estar la prensa comiendo el coco social, esa mente colmena que modifican a través de los medios de comunicación. Está la propia educación que no puede estar más politizada y además hacia pro-Estado, todo. Después, si pasa cualquier cosa, en las instancias inferiores del Poder Judicial sí, pero en cuanto llegas a un constitucional, a un supremo, ahí vuelve a ser político todo. Entonces, o dinamitamos esta mierda, o sea, esto no se va a arreglar por las buenas. No, desde luego, eso lo tengo clarísimo. No se va a arreglar por las buenas. No hay ningún ejemplo que se haya arreglado por las buenas y matemáticamente me resulta imposible. El problema de nosotros es que tenemos generaciones enteras dañadas. O sea, tú explícale a alguien que ha cobrado más de 1.000 pavos por no hacer nada, que cobre 1.000 y bastante por trabajar. Es que no lo van a hacer. Hostia, no lo van a hacer. Y además son tantos que tienen fuerza política y la que no tengan política la tendrán en la calle. Entonces, o esa gente se ve en una situación en la que se tiene que replantear su maldito sistema de creencias, o no podemos hacer nada. Además, somos una asquerosa minoría. No, es que hay que romper la baraja, está clarísimo. Yo no creo así, ya lo sabes. No, no sé. Claro, claro. Yo, déjame intervenir con este idealismo de los cojones de piruleta. No, no es cuestión de piruleta. Yo creo que es cuestión de que. No, claro. Es cuestión de que sí que creo en que el relato durante los últimos 50 años ha sido el mismo, que es el que comentas, en el bienestar social, en el que el mundo es facilidades de colores y son de piruletas. Pero nos estamos dando cuenta de que poco a poco cada vez somos más pobres. ¿Estás dando cuenta? O sea, me refiero, ¿nos como país dando cuenta? Sí, o sea, yo creo que hasta el 2008. Algunas hasta- zonas de este país están No, hombre, a todo el mundo le no. está permeando que cada vez tiene menos poder adquisitivo, que cada vez tienes menos libertades. El problema es ese. El problema es ese, pero si es que. Claro, efectivamente. Quiero decir, la gente se da cuenta del diagnóstico, el problema es que la medicina que quieren aplicar, joder, es la contraria. Yo no creo que no seamos mayoría o no sea mayoría las personas que piensan así. De hecho, es que ya veis lo que ha pasado en las elecciones europeas. Hombre, desde O sea, luego. La hay ventana de partidos- Overton se está moviendo. Hay partidos, o sea, y ya no están entramos ni en entrando derechas ni en partidos izquierdas. O sea, porque yo creo que esto es un debate un poco. No, pero esa era mi siguiente, Absurdo. Esa era mi siguiente derivada. Ok, se está virando. ¿Y a dónde se está virando? El PP y Vox son un poco menos malos. Si la gestión en negativo, 10 sobre 10, puede ser la que tenemos ahora, la otra sería de 8. No, pero al final igual que entren partidos que no sean PP y Vox, pero que entren partidos que a lo mejor lo que hacen es mover un poquito el avispero, como puede ser el tema de Alvise con las europeas que comentabas. Oye, pues a lo mejor no estoy de acuerdo con él en muchas cosas, a lo mejor en otras sí. Pero que entre un elemento distorsionador me parece fantástico. ¿Por qué? Porque si mantenemos el status quo, ya sabemos hacia dónde vamos y es hacia el precipicio. Pero, Llevamos ojo, años así. Ojo, porque tácitamente me estáis dando la razón. Yo no sé quién va a entrar de agitador, pero está claro
a la vista está que hay elementos que están entrando como agitador, ya no solo en España, sino en el resto de Europa. No, desde luego, claro Todo el que mundo sí. ha oído. ¿Y qué ha pasado con ese agitador? ¿Ahora mismo? ¿Qué ha No, pasado? pero tú Si el solo, problema es que a solo la me estás práctica hablando. tenemos a Meloni en Italia, por Solo- ejemplo, solo me estás y hablando era muy uno. agitador en los medios y a la hora de llegar al poder ha hecho lo que hacen el resto. Si lo hemos hablado con la censura. Lo que quieres no es que no haya censura, es que la censura no la ejerzas tú. Yo no quiero esperar 50 años porque a mí me gustaría algún día volver a España y criar a mis hijos ahí. O sea, los jubilados, tío. Esa gente, o sea, tú ves Antena 3, que ahora tengo la suerte de poder no verla, pero el día que estoy de viaje y tal, la veo y digo, hostia, esto es una maldita realidad paralela. Pero es que es la realidad paralela en la que vive la mitad de España. Y estoy de acuerdo en que es verdad que está habiendo un cambio. Pero Y que creo que no. pero es una cosa directamente proporcional. Es decir, el empeoramiento del nivel de vida en España permite que entre un alvise de turno con 3 escaños. Y veremos qué sacaría en otro tipo de elecciones. Nunca va a llegar a tener demasiada fuerza todavía, bueno, nunca, todavía, hasta que la situación siga empeorando. Conforme empeora la situación, más margen hay para estos perfiles. No, ¿A ti, Alex, por ejemplo, te gusta Alice? ¿Te conectas con su discurso? A mí me gusta mucho que exista el vise. Y puedo conectar en un 75-80% con las cosas que dicen. Sí que es cierto que está en un punto quizás más conservador, yo puedo que sea más liberal, puede que haya ciertas formas que me chirrían, pero incluso cuando me ha salido a mí mismo la crítica dentro de mi cabeza, a decir, hostia, aquí ha pisado cable, aquí se ha pasado. Reflexiono, voy un poco más allá sobre eso y digo, es que ¿cuál es la alternativa? No, pero es que tendrías que reflexionar hacia todos los cables que han pisado el resto. por eso mismo me preocupa mucho la situación que hay en España. Y por eso mismo, yo queriendo a España, lo que más quiero es que empeore rápido, o sea, que lo Joder, joder, pues menos mal que le quieres. Cuanto peor, mejor para todos. Es como un niño, sí, la utilizo mucho, ¿eh? Aquí el Y señor cuanto M. mejor para todos, peor. El M. punto, ¿no? Entonces, precisamente porque quiero a España, igual que le daría un cachete en el culo a un niño cuando considere que lo necesite, y el niño va a llorar, España va a llorar, pero es necesario, es bueno para su futuro. Si España está infantilizada y no comprende que tiene que pasar por ciertas cosas para llegar del punto A al punto B, pues lo va a tener que aprender, porque va a suceder. Y lo que pretendo es que en lugar de en 50 años de lenta argentinización, suceda en 2. Y yo lo que pretendo, Rápidamente yo la lo, gente se replantee. y yo lo que pretendo es que directamente no pase. O sea, que haya no, voces, y- haya Ya, pero altavoces. con- No, pero y que haya altavoces que anuncien, que digan, que expongan y que contrasten el relato que hay. Y que, joder, la gente vaya diciendo, hostia, pues igual algo de razón tienen. Y que lleguen estos medios. Cerebral, tío. La Hombre. gente, es verdad, a mí lo único que me preocupa de esto es que es muy difícil que la gente renuncie a algo que ha pensado toda su vida. Es decir, oye, llevo 60 años pensando en que lo mejor es esto. Claro, pero hay un momento en el que esos referentes pueden hacer que cambien las cosas. Y no creo que sea idealismo. En individuos particulares, no a nivel poblacional. Alex, hay un mensaje esperanzador para ti, que es que en 2 años con Pedro Sánchez aquí, seguro que la cosa empeora un montón, se deteriora muchísimo más y al final, oye, Si yo, por un medio o por En otro, las últimas elecciones tenía la dicotomía de yo, en realidad, ¿quién es mejor que gane? Porque como cambien de banda van a tener un culpable al que acusar, Claro. al que señalar con el dedo. Y volvemos al ciclo de siempre. Esto lo rompen, esto tal, no sé qué. y al final la alternativa era tener a una persona que tampoco... Sí que creo que en los países hispanos, en general ya no solo España, sino toda Hispanoamérica, nos basamos mucho en populismos, en que viene un profeta y al final el profeta se acaba convirtiendo en la corrupción. Creo que tendríamos que ser, quizá a la hora de votar, pensar más con el bolsillo que con el idealismo o desde el corazón, ¿no? Ese es no, pero hay muchas redes clientelares que ya no son redes clientelares ni incluso sin el bolsillo, o sea, es que Pero ya si la directamente alternativa es cobrar auténticos- cero porque auténticos no- forofos de un equipo de fútbol, o sea, que puede ser el Madrid, puede ser el PP o puede ser el PSOE, es decir, que son como si fuesen de equipos de fútbol. Entonces, eso es a mí realmente lo que creo que se puede contrastar. Quizás no ese porcentaje de población, pero hay otros muchos que quizás están en un punto más de centro que pueden ver, oye, ¿qué país le voy a dejar a mis hijos? ¿Hasta qué punto me interesa esto? ¿Y que queréis radicalizarnos un poco más? Hombre, yo no. ¿Y si todo esto se vuelve.? ¿Y si todo este debate es parco y vacío porque la soberanía de las naciones, por lo menos dentro de la Unión Europea, es cada vez menor? Meloni Hombre, desde luego. o cualquier otro que venga después. Es que aún por encima. No es que sea cada vez menor, es que Sí, es ínfimo. No, total. Sacáis memes de esto. Pero es que ni siquiera tenemos soberanía. Y hemos perdido soberanía Sí. sin haberlo votado. Sí. Además, es la definición exacta y perfecta de la Matrix. Hacernos pensar que hay un sistema con unos procedimientos que cuida al ciudadano, que hay unos cortafuegos, que hay una contraposición de poderes, que hay unos frenos. Y no los hay. Pero si es que fíjate si lo tienes tú dentro, que has dicho sin haberlo votado. Pues si es que no has votado nada de lo que te ha pasado a nivel público a lo largo de toda tu vida. Tenemos que hacer una apuesta. A 10 años vista, a ver cómo acaba la cosa. Totalmente.